El título es Llamados a ayudar espiritualmente. Vemos que esto está en Deuteronomio capítulo 1 del 9 al 18. Vamos a dar lectura al versículo clave de hoy, que está en el versículo 13. Dice así: escojan de entre sus tribus hombres sabios, entendidos y expertos, y yo los nombraré como jefes. Miren qué importante, ¿no? Dice, Moisés le dice a los israelitas que escojan hombres sabios, entendidos y expertos, y los pondrá como sus jefes, como sus líderes. Entonces vemos que es muy importante que Dios está escogiendo, aquí vemos a líderes. ¿Para qué será? Vamos a ver. ¿Para qué Dios escogerá líderes? Y nosotros también somos esos líderes espirituales remanentes. Eso está en Deuteronomio 1 del 9 al 18, y vamos a ver la historia bíblica, de qué tiene que ver esto sobre los líderes. Resulta que el pueblo de Israel, cuando había salido de Egipto, ya eran muchos, ya eran miles. Entonces, cuando ya salieron de Egipto, estaban en el desierto, imagínense los problemas que habían entre estos israelitas. De repente uno decía, me han robado mi ovejita, otro decía, me han robado mi carnero, y no podían solucionar los problemas entre ellos. Entonces acudían a Moisés. Y miren ahí esa foto, una cola inmensa, miren, y esa cola estaba todo el día. Entonces Moisés atendía los pedidos de todos. De repente uno venía con problemas matrimoniales, otro decía, mi hijo no me obedece, es rebelde, ya no puedo con este hijo, voy a llevar este caso a Moisés. Moisés seguro me va a dar respuesta a mi problema. Y de seguro la daba, pero imagínense cuántos iban demasiadas personas, porque ya eran miles. Entonces, ¿qué pasó? Que Moisés se agotó. Miren su cara de Moisés, ya está fatigado Moisés, ya no puede más. Entonces, recibe la visita de su suegro. Su suegro se llamaba Jetro. Y ahí está Moisés comentándole a Jetro cómo él, pues, daba respuesta a los problemas de las personas. Y su suegro le da un consejo sabio. Aquí vemos a su suegro que le habla con sabiduría y le dice, Moisés, si tú sigues así, vas a desfallecer tú y todo el pueblo. Mira, escucha mi consejo que te doy ahora. Y Jetro le dice a Moisés, Moisés, escoge a líderes que te ayuden. Escoge a personas que sean expertos en la ley, que sean sabios, entendidos, no a cualquiera, ¿verdad? Sino expertos en la ley, para que te ayuden a llevar la carga de todo este pueblo, ¿no? Entonces ellos también van a dar respuesta a los problemas de las personas. Entonces, de eso trata la historia bíblica de hoy. Entonces, hoy en día vemos que hay muchos problemas, así como los tuvo Israel. De repente allá se le robaba su ovejita, pero hoy en día pues hay problemas de delincuencia. Por ejemplo, ahí vemos esa foto, la delincuencia, ¿no? Hay muchos problemas sociales hoy en día, que la raíz es la misma, ¿no? Hay delincuencia, tanto en Israel había como ahora. Por ejemplo, en aquel tiempo había hijos rebeldes, claro que sí, pero hoy en día también hay hijos rebeldes, ¿no? Desobedientes a los padres, contestalones, ¿no? Que le hacen cara mal al padre a veces, ¿no? A la mamá. Entonces, también había eso, ¿no? Aquí vemos a hijos enojones, impacientes, ¿no? También en aquel entonces había mujeres u hombres, personas con problemas mentales, con mucha depresión, con sufrimiento, que no podían lidiar con sus problemas. Hoy en día también. ¿Habían problemas matrimoniales en aquel entonces? Claro que sí. Hoy en día también los hay. Entonces hay muchos problemas similares. Pero Dios nos ha llamado como líderes, así como Dios llamó a esos líderes espirituales para que le ayuden a Moisés a dar respuesta a las personas, también nos ha llamado a nosotros, remanentes, a ustedes, a cada nombre por nombre, los ha llamado para que no solamente vean los problemas que hay hoy en día, sino para que tengan ese entendimiento, ese corazón para dar respuesta a esos problemas. Y esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y es la mayor de las responsabilidades. De repente decimos, oh, Jorge, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo mi trabajo, mi colegio, me absorbe el tiempo. Sí, pero Dios nos ha dado una responsabilidad mayor que esa, que es la responsabilidad de sanar a las personas, de dar respuesta a las personas. Entonces, ¿cómo podemos
ayudarlos, vamos a ver esto. Moisés llamó a líderes para ayudar al pueblo en sus problemas, mira. Y así Dios nos llama a nosotros. Pero ¿a qué tipo de líderes llamó Dios? Dice ahí a sabios y expertos. ¿Expertos en qué será? Expertos en las leyes de Dios. O sea, eran personas que conocían muy bien las palabras de Dios. En nuestro caso, nosotros debemos de conocer bien la palabra de Dios. ¿De qué habla la palabra de Dios? Y nosotros sabemos que la palabra de Dios habla de un problema y una respuesta. Debemos de ser expertos en esos remanentes y de esa manera podremos ayudar a las personas. Entonces, acuérdense bien, ¿expertos en qué? En la palabra de Dios, en que hay un problema y una respuesta que es solo Cristo. En eso, si somos expertos, seremos considerados como líderes espirituales, que podremos ayudar a las personas verdaderamente. Así que dice aquí, Dios nos ha llamado como líderes espirituales para ayudar a nuestros hermanos, padres, familias, amigos, etcétera, a todas las personas. Porque puede ser que estemos un poco indiferentes a los problemas de las personas, puede ser, pero ya cuando nos toca el problema a nosotros, a veces despertamos, ¿verdad? Pero para ese momento debemos estar preparados para ayudar espiritualmente a las personas a resolver sus problemas verdaderamente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros entonces? ¿Se acuerdan que les dije en qué debemos de ser expertos? En dos cosas, ¿verdad? En que hay un problema espiritual y en que hay una respuesta espiritual. Hay un problema según la Biblia y hay una respuesta según la Biblia. Hay un problema fundamental y una respuesta fundamental. Entonces, ¿en qué debemos de hacer primero nosotros como líderes espirituales? Es señalar el problema según la Biblia. Por ejemplo, aquí vemos a una pareja que está discutiendo mucho, ¿no? A veces los padres discuten muy feo. Miren ahí, sus ojos están rojos, están llenos de ira, están de repente vociferando, maldiciéndose, ¿no? Diciendo, maldita la hora en que me casé contigo, ¿no? Maldita la hora en que tuvimos hijos. Tantas cosas feas, ¿verdad? Tantas cosas feas que a veces las parejas salen todas sus heridas, todo lo incorrecto, lo malo, ¿no? Pero nosotros debemos de ver el problema según la Biblia. Ok, ese es un problema, pero la Biblia dice que hay un problema más importante en realidad, y lo cual es el verdadero problema, en que es que ese padre de familia está separado de Dios. Y ese es el problema fundamental que tiene el ser humano, que está separado de Dios. Y nosotros debemos de ver el problema de esa manera, remanentes, como líderes espirituales, si queremos ayudar verdaderamente a nuestros padres, a las personas que está separado de Dios. Y como está separado de Dios, ese padre de familia está oprimido por Satanás y por el pecado, porque el pecado es la ira, el enojo, ¿verdad? Está oprimido por ese enojo, está ahí hincándolo. Y Satanás está trabajando, un ser espiritual que está trabajando, oprimiéndolo. ¿Y qué será de la mujer? De repente decimos, no, ella, como es mujer, de repente ella no tiene problema, ¿no? Pero no, todos tenemos el problema espiritual, todos. Ella también está separada de Dios y por lo tanto también está oprimida por el pecado y por Satanás. Y ese es el problema espiritual que debemos de ver como líderes espirituales remanentes. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, dos niños que están peleando. ¿Será diferente? Claro que no. Es que el problema que debemos de ver es que ese niño está separado de Dios. Y como está separado de Dios, está peleándose, está oprimido por el diablo. Y lo demuestra, se pelea, dice malas palabras, dice tantas cosas feas, ¿no? El otro niño, pues lo mismo. Su problema fundamental es que está separado de Dios y está oprimido por Satanás. Así que, remanentes, lo primero que debemos hacer, ¿se acuerdan? Es ver el problema de acuerdo a cómo la Biblia lo ve. Así como los jueces, como los líderes de Israel vieron de acuerdo a la ley de Dios el problema. Nosotros debemos de verlo de acuerdo a la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Que debemos de ver ahora la respuesta como lo ve la Biblia. Así como esos líderes que Moisés, pues, levantó. Debemos de ver la respuesta como la Biblia los ve. Por ejemplo, en el último, cuando vimos a este niñito que estaba, pues, separado de Dios, ¿cuál será la respuesta según la Biblia? Muchos de repente dirán, hay que llevarlo a un psicólogo, hay que llevarlo a una persona que lo aconseje, o yo puedo solucionar con mis fuerzas, pero en realidad no es así. La Biblia nos habla en que la única respuesta según la Biblia es que Jesús es el Cristo. Entonces,
Este niño que está separado de Dios tiene que ir a Dios, tiene que llegar a Dios. Y solamente, ¿quién lo va a hacer? A través de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino para llegar a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso que Jesús es verdadero profeta, remanentes. Jesús es profeta, ¿por qué? Porque Él es el camino a Dios. Por eso debemos aferrarnos a esta función de Cristo. Él es profeta. En segundo lugar, ¿qué hace Cristo? Para que quiebre nuestra opresión del pecado, nuestra ira, todas las tinieblas que se levantan en nuestra vida. Como sacerdote. En la palabra dice que Él quebró la ley del pecado. O sea, toda ira, todo rencor, todo resentimiento, toda opresión, lo quiebra. Y en tercer lugar, ¿qué hace Jesús? Como rey, Él quiebra también la opresión de Satanás, las obras del diablo. Entonces, Jesús como el Cristo cumple tres funciones. Como profeta es el camino a Dios, como sacerdote quiebra la opresión del pecado y como rey quiebra la opresión de Satanás. ¿Y qué pasa cuando uno recibe a Cristo en su corazón creyendo que Jesús es profeta, sacerdote y rey? Cambia, ¿verdad? Ya es feliz. Y los problemas se quiebran, hermanos. Se quiebran, remanentes. Por eso esta es la respuesta que debemos de transmitirle como líderes espirituales a nuestra familia, a nuestros padres que de repente están peleando. Mira, cree que Jesús es el Cristo. Tú estás así porque estás separado de Dios, estás oprimido por el pecado y por Satanás. Necesitas creer que Jesús es el Cristo como profeta, sacerdote y rey para que sean quebrados todos tus problemas y seas salvo. Amén, remanentes. Entonces, agradecemos a Dios por la palabra. Vamos a hacer una oración y les invito a todos a inclinar sus rostros, Yo voy a hacer una oración y síganme con esta oración. Vamos a orar. Inclinen todos sus rostros, por favor. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por levantarnos como líderes espirituales, Señor. Nos has levantado con un corazón diferente para no ser indiferentes al campo, a los problemas de nuestra familia, incluso a nuestros propios problemas, Señor, sino que tú deseas dar respuestas, Señor. Deseas que primero veamos de dónde provienen todos los problemas, Señor, y provienen del pecado original. Y también deseas que sepamos que todos los problemas tienen respuesta, Señor, absolutamente todos, solamente con Cristo, nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Permítanos enraizar y creer verdaderamente que Jesús es el Cristo, Señor, y dar respuesta a nuestra familia, a nuestros amigos, a nosotros mismos, Señor, solo con el Evangelio, con tu palabra. Gracias por cada remanente presente, por cada maestro, Señor, que esta palabra quede grabada en sus corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.